Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo pidiendo al Espíritu Santo luz, unción, que Él toque tu corazón, tu mente en este momento, para que la palabra que te voy a proclamar pueda calar hondo en tu interior y ayudarte a encontrar el camino de la felicidad, ese camino que vino a traer Jesús. Él es la fuente de la dicha perfecta, Él es la fuente de la que brota todo aquello a lo que quizás tantas veces has aspirado y no has podido encontrar en el mundo. Él es el que responde a esos anhelos interiores, a esa búsqueda a la que quizás no le pudiste poner un nombre, pero que es búsqueda del absoluto de Dios, del sentido total de la vida, las respuestas a tantas preguntas. Y Jesús comienza a predicar en su evangelio, comienza a predicar el reino de Dios, y esa predicación consta de una invitación que Él ahora te quiere hacer. La invitación a la conversión, que Jesús formula en forma muchas veces de alternativas. Ahora o nunca. Dios o las riquezas. La fraternidad o la sangre familiar. La conversión que pide Jesús está exigida por el reino de Dios, ese reino que es un reino inminente, que es un reino inaplazable, y consiste en un cambio que el hombre tiene que realizar en su ser más radical, y esto equivale a una transformación personal, equivale también a una transformación social. Naturalmente que Jesús invita a la conversión a todo el mundo, no es solo para algunos. Por eso, fíjate que hay dos notas principales que manifiestan que verdaderamente esta llamada tocó el corazón del convertido. La primera es el deshacimiento, la libertad frente a las cosas materiales, el relativizar el dinero o las riquezas poniéndolas al servicio del bien común. Y la otra característica es el seguimiento, es levantarse y ponerse a caminar detrás de Jesús, es transformarse en discípulo. Y esto implica cooperar activamente en la llegada del reino de Dios y cooperar de acuerdo a la normatividad que trae Jesús. Como consecuencia, pueden y deben convertirse los pobres y los ricos, todos. Los pobres, los oprimidos, los explotados, los ignorantes, los enfermos, los marginados, porque no son, porque muchas veces poseen esperanzas mínimas en el futuro. Y esta conversión exige que tengan fe, que tengan esperanza en el reino de Dios que llega como una tarea de todos, como un don para todos. Y su situación no es última. No tienen que confiar en las riquezas, ser ricos a base de dar un vuelco a la sociedad. Tienen que confiar en la justicia, en la eliminación de las clases sociales injustas, para que todos podamos ser verdaderamente hermanos, hijos de un mismo Padre, para que verdaderamente nos podamos experimentar como hijos del Padre de Jesús.
y los ricos también se tienen que convertir. Y se convierten cuando se reconocen propietarios injustos de riquezas que Dios pensó para todos, cuando optan por una socialización evangélica real, verdadera, por poner el bien común por encima del egoísmo propio. Sin una práctica de servicio, no se puede implantar el reino de Dios. Los modos concretos de realizar el reino son políticos, es el compromiso en la transformación de la sociedad a través de las estructuras políticas. Y por eso el cristiano está llamado a comprometerse, a meter sus manos en la política para que verdaderamente hombres responsables, comprometidos con la causa de Jesús, puedan lograr, con su ayuda, la transformación de la sociedad, para que se parezca cada día más a ese reino maravilloso que el Señor soñó darnos, regalarnos, cuando nos puso en el mundo. Conversión significa aceptar la esperanza que se realiza en ese reinado de Dios que quiere hoy entrar en mi vida, que quiere entrar en la tuya, que quiere que le abras la puerta. Que ese corazón, como esté, con tantos sufrimientos, con tantas heridas, un corazón como el de tantos, simplemente por el hecho de haber vivido y de haber experimentado tantas veces el dolor. Que ese corazón se abra para recibir la buena noticia de Dios. Te invito a meditarlo, te invito a pedirlo, a que ese corazón se lo entregues en este momento a Jesús, escuchando este canto, a la par contigo.
El Señor, en un momento, promete un profeta a su pueblo. Quiero compartir contigo un texto del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En este texto podés ver claramente cómo el modo de relación con Dios del pueblo de la Biblia, del pueblo de la palabra, no es el de las religiones naturistas. El pueblo de Dios no intenta el dominio de la divinidad, del absoluto, a través de la magia, sino que se orienta hacia Dios en una actitud de adoración. Lo propio del que ha conocido a Dios es buscar adorarlo. Y Dios se deja sentir cerca de la palabra, y por este mediador del que él habla, que es el profeta. El profeta mitiga de algún modo la luminosidad del infinito y traduce la presencia del infinito en lengua humana. Dios habla por los profetas. Él promete, el gran profeta, que será Jesús. El profeta no posee la palabra, sino que la palabra posee al profeta. El profeta es un poseído por la palabra de Dios. Esa palabra lo ha tomado totalmente, corre por sus venas, corre por su espíritu. Y ahí está la diferencia entre profeta y profeta, en que la palabra verdaderamente fluye a través del verdadero profeta de Dios. Escucha lo que te dice el libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Moisés se pone a sí mismo como modelo que va a identificar al profeta que tiene que venir, suscitado por el Señor. Acordate que en el Horeb Moisés recibió la promesa del profeta que tenía que venir. Este texto que acabas de escuchar justamente recuerda este hecho. El pueblo reclamaba a un hombre que pudiera ser como de intermediario entre él y el Señor. Moisés es el primero que va a ser de intermediario, de profeta, y este profeta es elegido entre sus hermanos, pero la elección la hace Dios, no el pueblo. Y la manera de elegir de Dios a menudo va a ser desconcertante. Es Dios el que guía a su pueblo, y por lo tanto es Dios el que escoge, el que elige a sus enviados. ¿Cuál va a ser la función o la misión del profeta elegido? Fíjate que Dios va a poner sus palabras, su propia palabra, en la boca del profeta, y él va a decir todo lo que Dios le ordene. Esto es un profeta. Y a los ojos de Dios el profeta es como su otro yo. Por lo tanto, tiene que escucharlo. No escucharlo es negarse a escuchar a Dios, que le va a pedir cuenta de esto. Y por otra parte, el profeta tiene que decir exactamente lo que Dios pone en su boca. No puede, no debe traicionar su misión.
¿Y quién es este profeta semejante a Moisés? Sabemos que se lo esperaba, porque Juan Bautista envía a sus discípulos a Cristo para preguntarle si él es el profeta esperado. Juan 1:21. Y cuando Cristo pregunta sobre su propia identidad, fíjate que a su alrededor la gente se pregunta si no es un nuevo Elías, Mateo 11:14, si no es otro Jeremías, Mateo 16:14. El mismo Cristo se comporta como ese profeta que habla de parte de Dios. Él dice, yo les digo. Y San Lucas hace decir a Cristo, el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Y en San Juan, Cristo se refiere frecuentemente al que lo envió. Dice, el que Dios envió habla las palabras de Dios. Juan 3:34. Él ha venido a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Juan 4:34. Alude a la voluntad del que lo envió. Juan 5:30. Él dice que su doctrina es la de aquel que lo envió. Juan 7:16. Él es verdaderamente el intermediario que estaban esperando. Si Jesús habla como lo hace, es para que todos crean que el Padre lo envió. Y la vida eterna, justamente, consiste en creer en aquel que Dios ha enviado. Juan 17:3. De tal manera que el enviado es el que verdaderamente envía. Jesús, con toda claridad, por lo tanto, se inscribe en la línea de todo lo que se está esperando, en la línea de la espera de este profeta de Dios que él iba a suscitar entre sus hermanos. Y por esto, Jesús mismo abre esta lectura del Deuteronomio a todos los horizontes del Evangelio. Es la Iglesia la que continúa en nuestros días este cometido profético. La voz de Dios se proclama hoy en la Iglesia. El Señor pone en boca de la Iglesia sus propias palabras. La Iglesia enseña en el nombre del Señor. Y si la revelación terminó, el papel de la Iglesia es enseñarla, es darla a conocer, es explicarla, es sacar de esta revelación bajo la guía del Espíritu Santo todas las conclusiones de lo que Cristo y de lo que el Padre revelaron en la Escritura. Para nosotros, la Iglesia es la única que puede interpretar con absoluta autoridad la Escritura. La Iglesia encuentra en las Escrituras, y las Escrituras encuentran en la Iglesia su sentido totalmente autorizado. Y esto no le quita nada al papel de los carismas en la Iglesia. Del mismo modo que existieron en el pasado y como la Iglesia de hoy entiende que existen todavía los carismas. Pero el papel de los carismas, el papel profético, hoy, como en los tiempos de San Pablo, está siempre subordinado a la revelación y a la Iglesia. Está subordinado a la edificación de la Iglesia. Y por lo tanto, al deber de una adaptación, siempre animada por el Espíritu de Cristo. Los carismas ayudan, son como el alma de esta adaptación. Muchas veces se los mira con desconfianza, pero en realidad tienen que ser examinados con prudencia para ver cómo verdaderamente están colocados al servicio del pueblo de Dios y proceden de Dios. Por eso dice el Salmo 94, ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan el corazón. El profeta habla, Dios suscita profetas, y la comunidad tiene que tener un oído dócil a lo que el Señor, por medio de los profetas, siempre dice a su Iglesia. El profeta exhorta siempre al pueblo a ser un verdadero adorador del único Dios. Te invito a adorarlo con este canto de John Solano.
me levantaré. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Aleluya. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Ahora sí vamos a cantarle al Señor. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Aleluya. Oh Señor, queremos que recibas toda adoración, toda alabanza de parte de tu pueblo. Aleluya. Que recibas la exaltación. Yo quiero que todo el que esté en gratitud se ponga de pie en este momento y le dé gloria y honra al Señor. Cante este cántico con nosotros y diga que nos levantamos a exaltar al Rey de Reyes. Aleluya. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Vamos a elevar un canto.
Señor que reina por los siglos. Suba ese canto. Aleluya, yo quiero que usted siga cantándole al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré. Dígaselo. Me levantaré y adoraré. Y adoraré. Cántalo fuerte. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Aleluya. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Levántate y adoraré. Levanta tu voz conmigo. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Aleluya. Al Señor que reina por los siglos. Aleluya. Levanta tu voz a Él. Dice el Señor en el Salmo 94: no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años detesté a aquella generación y dije: son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso juré indignado: no entrarán en mi descanso. No entrarán en mi descanso. Señor, estas son las palabras más terribles que haya escuchado. Suenan como la maldición de las maldiciones, como el rechazo definitivo, la prohibición de entrar en tu descanso. Y pienso en la belleza, en la profundidad de la palabra descanso cuando se aplica a ti. Y empiezo a comprender la desgracia terrible de quedar excluido de tu descanso. Tu descanso es tu divina satisfacción al acabar la creación de los cielos, la creación de la tierra con el hombre y la mujer. Tu mandamiento del sábado de alegría, de liturgia en medio de la vida del trabajo. Tu eternidad en la gloria bendita de tu ser para siempre. Tu descanso, Señor, es lo mejor que tenés, es lo mejor que sos, es el ocio de la existencia, es la benevolencia de tu gracia, es la celebración de tu esencia en medio de tu creación. Tu descanso es tu sonrisa, es tu amistad, es tu perdón. Tu descanso es esa cualidad divina en ti que te permite hacerlo todo pareciendo que no haces nada. Tu descanso es tu esencia sin cambio en medio de un mundo que vive en torno al cambio. Tu descanso eres tú mismo, Señor.
Y ahora las puertas de tu descanso se me abren a mí. Me llaman a tomar parte de estas vacaciones eternas. Me invitan al cielo, me llevan a descansar para siempre. Esa palabra mágica, descanso, que se volvió mi palabra preferida, con todo ese tono bíblico, esa riqueza teológica. Un descanso tan enorme que uno tiene que entrar en él. Ese descanso me rodea, ese descanso me posee, Señor. Ese descanso me llena con toda su dicha. Y enseguida veo que ese descanso es lo que tiene que ser mi destino final. Mi destino que es, Señor, descansar contigo. Y ahora tengo que entrenarme, Señor, en esta vida para el descanso que me espera en la vida siguiente. Quiero entrar ya en la promesa, en el Espíritu, en ese divino descanso de un día que no tiene fin, de ese día que quiero que sea mío a tu lado, Señor. Quiero aprender a descansar aquí, a relajarme, a encontrarme a gusto, a dominar mi ansiedad, a dominar mis apuros, a evitar las tensiones, a vivir en paz. Te pido para mí, Señor, todo eso como un anticipo de esa bendición que sé que está viniendo, como la fianza en la tierra de este descanso eterno en el cielo, Señor. Quisiera ir ya reflejando ahora en mi conducta, en mi lenguaje, en mi rostro, esa esperanza del descanso esencial que le va a traer a mi alma y a mi cuerpo la felicidad definitiva de esa paz perpetua que solamente tú puedes dar, Señor. ¿Qué es lo que no me deja entrar en ese descanso? ¿Qué es lo que te hizo jurar en tu cólera? No entrarán en mi descanso. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Esos acontecimientos, esos incidentes, quedaron tan grabados en tu memoria que los citás incluso con los nombres de los lugares en que sucedieron. Esas etapas desgraciadas en la geografía espiritual de Israel, por la que pasó tu pueblo, por la que también nosotros, Señor, volvemos a pasar en cada una de nuestras vidas. Tu pueblo te tentó, Señor, desconfió de ti, aún después de haber visto tus maravillas. Fueron tosudos, cabezaduras, con sus quejas, con su falta de fe, y eso hizo arder tu ira. Y cerraste la puerta a aquellos que durante tanto tiempo se habían negado a entrar. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¿Cuántos años me quedan a mí, Señor? ¿Cuántas oportunidades me quedan todavía? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas masás, meribás en mi vida? Vos conocés muy bien, Señor, los nombres de mi geografía privada. Recordás mis infidelidades, mi tosudez. Yo te pido ahora, Señor, que me hagas dócil, que me hagas entender, que me hagas aceptar, que me hagas creer, Señor,
Te pido que me hagas ver que la manera de llegar a tu descanso es confiar en ti, es fiarme en todo de ti, es poner mi vida entera en tus manos, Señor, con despreocupación, con alegría. Entonces podré vivir sin ansiedad, morir tranquilo en tus brazos, Señor, para entrar en tu paz para siempre. Que así sea, Señor. Bendito seas, Señor. Quiero que resuenen en mi mente estas palabras del Salmo. Ojalá escuchen hoy su voz. Sí, Señor. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tu voz resuene, penetre mi mente, mi alma, mi espíritu. Quiero que tu voz transforme mi vida, Señor. Amén. Te invito a que medites y ores todo esto, escuchando este canto de Malín, Nacer de nuevo. La palabra de Dios hace nuevas todas las cosas. Si la escuchás, en este momento, naces de nuevo. Mi corazón sin dirección, tratando de encontrar una razón, una ilusión, que naciera en mí una nueva canción. Mi corazón sin dirección, tratando de ocultar mi frustración, mi decepción, de no hallar razón para despertar. Pero escuché tu voz y todo cambió dentro de mí. Pude sentir tu amor que decía: abre tu corazón. Y volví a nacer el día que te conocí, y volví a vivir el día que te recibí. Cantaste una canción de amor para mí, hiciste fiesta porque ahora vivo en ti. Y volví a nacer el día que te conocí, y volví a vivir el día que yo decidí anclar mi barco en tu mar de compasión, tirar mis redes donde vive tu amor, Jesús. Jesús es la misma voz, la misma palabra del Padre. Y Él enseña y enseña con autoridad. Y el asombro de la gente era observar que Jesús enseñaba con autoridad y además no solamente enseñaba, sino que al mismo tiempo actuaba en consonancia con esta buena noticia de liberación que Él estaba anunciando. Escucha cómo lo relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. Jesús entró en Cafarnaúm
Cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. En este relato del Evangelio no tendría que acaparar demasiado la atención el hecho de esta especie de exorcismo que hace Jesús. Y sin embargo este exorcismo se relaciona, en definitiva, con su enseñanza. Le da una autoridad excepcional. La vinculación que tiene este exorcismo con la enseñanza de Jesús y también su aspecto secundario de esta enseñanza quedan muy claramente señalados por el evangelista. Fíjate la reacción de la multitud. No reacciona frente al exorcismo, sino la reflexión que hace. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Es la autoridad de Jesús. Es la enseñanza con autoridad de un profeta que es la misma voz de Dios que trae la salvación. Palabra y acción subrayan una autoridad. Esto es lo que Marcos quiere poner de relieve. Jesús se está manifestando como el Mesías y su enseñanza se distingue de la de los demás, no solamente por su contenido, sino por esta novedad total que trae. Va unida a un poder de lo alto que produce sus efectos. Esta es la predicación de Jesús. Una predicación en el poder del Espíritu de Dios. La enseñanza de Jesús pone de manifiesto su persona, esa calidad de enviado de lo alto. Fíjate que desde el principio de este pasaje, San Marcos señala que la enseñanza de Jesús impresionaba, porque Cristo hablaba con autoridad, no como los escribas. Este relato del exorcismo tiene que confirmar justamente esta impresión. No se contenta Jesús con palabras. No da una catequesis que podría ser fruto de lo que hubiera podido aprender en una escuela rabínica. No es así. Su enseñanza es nueva, justamente en el sentido de que parece que proviene directamente de Dios. Y esto se demuestra por los actos de poder que manifiesta, como el exorcismo. Escribe San Juan en el capítulo 6, versículo 63. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Este es el canto de aclamación de este Evangelio. Jesús ya nos tiene demasiado acostumbrados a una palabra poderosa que se traduce en acción. Y esta palabra acción pasa de los relatos evangélicos a los sacramentos de la Iglesia. Es lo que San León Magno llamaba frecuentemente en sus sermones el signo eficaz. Un ejemplo que enseña. Esta fue toda la vida de Jesús. Y así son los sacramentos de la Iglesia. La autoridad de Cristo es reconocida por el espíritu inmundo que grita: sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate que tanto la enseñanza de Cristo como sus acciones tienden a esto, a manifestarlo como Mesías. Por eso su fama se extiende por toda Galilea. Palabra y sacramento, hoy
y lo será hasta el final de los tiempos, es la actividad de la Iglesia. Esta Iglesia que tiene esta actividad porque la recibió de Cristo y de Dios. Es verdaderamente la enseñanza nueva que asombra a la multitud en el relato de Marcos, y que en Galilea determina la fe en Cristo. Es la enseñanza de la Iglesia que continúa la enseñanza del Evangelio del Padre bajo la guía del Espíritu Santo. El cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, continúa predicando, continúa exorcizando, sanando, salvando. Estamos demasiado acostumbrados a esto. Y a lo mejor por esto ya no nos impresiona que las multitudes de Galilea descubran este aspecto totalmente nuevo de su enseñanza, que no coincide con la concepción que tenían de la enseñanza ordinaria de los rabinos. Aunque la Iglesia tenga que probar su enseñanza, aunque tiene que entregarse a investigaciones profundas sobre la verdad, sobre el mensaje que tiene que transmitir, la Iglesia no puede cercarse, encerrarse en el estudio. Su enseñanza tiene que ser ante todo una acción, una transmisión profética en el nombre de Cristo con el poder de Dios que renueva toda la tierra. La enseñanza de la Iglesia es la enseñanza en el poder del Espíritu Santo. Sin esto, es una doctrina más. El Señor continúa hablando hoy en su Iglesia, para que el mundo siga salvándose en ella, para que el mundo siga descubriendo en el poder del Espíritu que los demonios ya no pueden dominar a aquellos oprimidos que se abren a Jesús y que piden que Él los salve. Esta buena noticia de Jesús, esta buena noticia en el poder del Espíritu, es una buena noticia de liberación. Pensá en todo esto. Entregate una vez más al Señor. Escuchando este canto de Yamil Ledesma, No llores más. Tal vez te encuentras preso en este mismo momento, entre dudas y preguntas sin contestación. Sientes tus manos atadas, dolor en tu pecho, de lo profundo y de salvación. Tal vez ahora está pasando en tu pensamiento una salida apresurada a tu dolor, querer quitarte la vida o echarla al olvido no es lo mejor. O tal vez recoger tus pertenencias y huir a lo lejos muy veloz, tratando de olvidar el recuerdo del pasado que te lastimó. Y no ves que te rompes en pedazos, que poco a poco se te escapa el vigor, se debilitan tus manos y rodillas, siendo azotada tu barca sin compasión, mientras te ahogas y te hundes entre lágrimas. De muy adentro se oye un grito que suplica que sanen tu alma hoy. No llores más, Jesús te ayudará, del polvo te levantará. No llores más, Él te sanará, tus lágrimas recogerá. No llores más, Jesús te ayudará, del polvo te levantará. No llores más,
querías un amigo que entendiera y escuchara tu dolor, que recogiera como un cristal tu corazón y lo afirmara con compasión, que descendiera en la noche entre tu llanto y te abrazara sin dejarte con amor, que contestara muy atento a tus preguntas y no se fuera sin darte una razón. Pero hoy te has dado por vencido, prevaleciendo en ti la aflicción. Mas yo te digo, no temas ni desmayes, pues alguien ha escuchado tu clamor. Es aquel que vino al mundo y venció la muerte, que caminó y atravesó sobre las aguas. Es el Hijo de Dios.